Envío un saludo a los estudiantes del Diplomado de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Regional. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda columna de nuestro resumen narrativo que se llama Indicadores. Quiero hacer la salvedad, yo en varias oportunidades me he desempeñado como capacitador, de cursos para enseñar o aprender más bien los que asisten al curso a formular indicadores. Más o menos la tengo calculada en 16 horas, dos jornadas de 8 horas, pero voy a intentar resumir esas 16 horas en 10, 15 minuticos que puede estar durando este video. Obviamente, lo único que yo intento hacer aquí es darles a ustedes unas herramientas para que puedan enfrentar a esos requerimientos que hacen los proyectos de cooperación internacional formulados bajo el enfoque de marco lógico. Pero son temas que no se deben agotar ahí. De hecho, en el PDF que acompaña este video está mucho más profusamente analizado el tema. Dicho esto, sin más preámbulos, esta charla de indicadores la he titulado Los indicadores base para medir y controlar los objetivos. ¿Por qué le he dado ese título? Porque es muy importante entender que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, que los objetivos, tal y como se formularon en el acápite inmediatamente anterior dentro del resumen narrativo, son hasta cierto punto abstractos y que a través de los indicadores es que les vamos a dar esa dimensión cuantitativa para poder medir cuándo hemos alcanzado nuestros objetivos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un indicador es, primero, algo que indica o que sirve para indicar algo. Un cartel indicador, la veleta es un signo indicador de la dirección de los vientos, entonces es un indicador propiamente dicho. Pero también, en la segunda acepción de la palabra indicador, según el DRAE, es dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho fáctico, o que sirve también para determinar su evolución futura. Entonces, las dos acepciones se aplican para lo que son la construcción de indicadores bajo el enfoque del marco lógico. Primero, nos van a indicar cuándo hemos alcanzado ese objetivo que nos hemos propuesto. Y segundo, nos van a dar una valoración de las características o la intensidad de esos productos sociales que estamos entregando. ¿Cuál es la función de los indicadores? En su primera acepción, señala, nos dice hasta ahí vamos a llegar, muestra y enseña. Entonces, ese objetivo que es hasta cierto punto abstracto, mejorar las condiciones de vida de la comunidad, pero ¿qué es mejorar las condiciones de vida? Entonces, a través de nuestro indicador vamos a señalar el punto hasta donde queremos llegar. Es decir, cuando nosotros lleguemos a ese punto, estamos cumpliendo nuestro objetivo. En su segunda acepción, señala, muestra o enseña las características de ese objetivo, la intensidad y la evolución. Entonces, los indicadores, por eso les decía que las dos acepciones que tiene el DRAE nos sirven para dirimir cómo debemos construir un indicador bajo el enfoque del marco lógico. Otra definición. Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa sucesos colectivos para sí. Sucesos colectivos para así poder respaldar acciones que se van a tomar con base en las mediciones realizadas. Es decir, los indicadores, en mi concepto personal, siempre deben ser cuantitativos. Claro, hay unos indicadores que son cualitativos, pero para poder saber esa cualidad, para poder determinar cuándo llegamos a la cualidad, siempre debemos marcar un número, una dimensión cuantitativa. Para eso, por ejemplo, en las cualidades se miden escalas de Likert, que son escalas de satisfacción, muy insatisfecho hasta muy satisfecho, cuando el indicador es cualitativo, pero a través de esa escala de Likert yo puedo darles una dimensión cuantitativa, diciendo de 0 a 20, muy insatisfecho,
de 20 a 40 satisfecho, de 40 a 60 medianamente muy satisfecho, etcétera, etcétera. Entonces siempre deben tener esa condición cuantitativa porque es lo que me genera una racionalidad de un hecho abstracto como es el indicador. Una forma técnica de verlo. Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma en infinitivo. Así se precisa el propósito del objetivo con más claridad. Este verbo describe hasta dónde queremos llegar, identificar, comparar o aplicar. Pero para completar el enunciado del objetivo se da respuesta al para qué del propósito, es decir, se explica la finalidad del objetivo. Entonces, identificar con el fin de y termina enunciando el cómo se logrará ese objetivo, mediante, a través o utilizando, pero en últimas, en esta parte de la diapositiva, yo estoy diciendo, definiendo, llegando a la conclusión que el objetivo es abstracto y que es gaseoso. Entonces, tenemos que pasar del objetivo al indicador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar del objetivo, todo el objetivo, para establecer exactamente qué es lo que queremos lograr. Desde nuestra percepción, desde la percepción del formulador, debemos definir cuándo nuestro objetivo está cubierto. Por ejemplo, mejoramiento de la calidad de vida. Es que el mejoramiento de la calidad de vida se puede dar a través del aumento de ingresos, a través del aumento del bienestar medido, por ejemplo, en plazas o trabajos, puestos de trabajo generados, mejorar la calidad de vida a través de un mejor acceso a los servicios de salud que termine disminuyendo el número de enfermedades. Ese qué va a medir usted, lo define usted como formulador. ¿Cómo lo define? A través del establecimiento de un factor clave, ¿sí? Que es cómo voy a definir, cómo voy a medir mi objetivo. Identificamos después de que hayamos definido ese factor clave, identificamos las variables, cómo queremos medir ese desempeño. Si esa variable es en aumento, si esa variable es en descenso. Mejorar los ingresos. La variable tiene un gradiente positivo. Disminuir el número de enfermedades. La variable tiene un gradiente negativo. Entonces, verificamos cómo es el desempeño de nuestro indicador, construimos una fórmula matemática. Al final, para que ustedes no se me confundan, los indicadores son fórmulas matemáticas que definen cuándo he cumplido mi objetivo general o el objetivo específico del proyecto. Se valida el indicador para saber si estamos estableciendo la medición que nosotros queremos, establecemos la meta, se asignan responsabilidades y las comunicamos. Al final den cuenta que construir indicadores no es tan difícil como al principio podría llegar a parecernos. Estoy insistiendo. El indicador, para mí, en mi concepto y basado en la experiencia de más de 20 años de estar formulando proyectos, para mí el indicador es una fórmula matemática o una expresión redactada con tres componentes. Un sujeto, que es el logro alcanzado, un verbo en participio pasado y un objeto sobre el cual recae la acción. O una de dos. O es una fórmula matemática o es esa redacción. Vamos a poner algunos ejemplos. Las fórmulas se pueden establecer bajo tres parámetros. Como un logro marginal, es decir, a través de un porcentaje, por ejemplo, número de delitos contra la seguridad personal sobre número de habitantes del municipio multiplicado por 100. Ese es un logro marginal. O bien lo vamos a aumentar marginalmente en porcentaje o lo vamos a disminuir marginalmente. Este objetivo redactado de esa manera es para disminuirlo a través de una resta, es decir, de una variable lineal que vamos a ver su desempeño a través del tiempo. Número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 2 con proyecto menos el número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 1 sin proyecto, o al contrario. Entonces, de manera lineal vamos a verificar, la idea es que el número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 2 con proyecto sea menor que el número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 1 sin proyecto. Y
como una expresión, recuerden, una expresión redactada en participio pasado, kilómetros de red vial secundaria. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el logro alcanzado? El número de kilómetros de red vial secundaria construidos en el municipio de Cabollaro Meta. Entonces, construidos es el participio pasado de esa expresión. Se puede redactar de las tres maneras. ¿Cómo construimos el indicador? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el factor clave con el cual queremos medir, ¿sí? Nuestro indicador. Determinamos las variables, construimos las fórmulas y establecemos la meta. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes comprendan lo que yo quiero entregarles en la redacción de indicadores. Vamos a suponer que nuestro objetivo es mejorar el clima organizacional en la empresa donde estamos trabajando. Mejorar el clima organizacional. La pregunta que usted se tiene que hacer es cómo se puede manifestar en esa población que se mejoró el clima organizacional. Entonces, por ejemplo, el grado de identificación del personal con la empresa y sus propósitos. Entonces, entre más imbricados estemos con la empresa y los propósitos, se supone que hay mejor clima organizacional. Pero también lo podemos medir verificando el grado de integración de los equipos de trabajo y del conjunto de la organización. Entonces, ¿qué tan integrados están los equipos del trabajo dentro de toda la organización? Esa puede ser otra manera de medir el clima organizacional. Tercero, las características y aceptación del liderazgo. Entonces, si los líderes empresariales son buenos, se supone que hay buen clima organizacional. Cuarto, los niveles del conflicto o consenso en la organización. ¿Qué tantos conflictos hay? Quinto, los niveles de motivación de los empleados. Entonces, nosotros de estas maneras, como se puede manifestar el clima organizacional, escogemos una. Y a esa una, yo la bauticé factor relevante o factor clave. Entonces, escogimos los niveles de conflicto y consenso en la organización. Vamos a medir nuestro clima organizacional con el número de conflictos que se presentan. ¿Cuál es la variable independiente? La variable que no se mueve. Tiempo. La variable dependiente, el número de llamados de atención por conflicto entre compañeros. ¿Qué tantas peleas se presentan en un semestre dentro de los compañeros? Entonces, démonos cuenta, escogemos el factor clave, determinamos las variables y con esas variables construimos la fórmula. Número de llamados de atención por conflictos entre compañeros en el primer semestre del 2019 sobre número total de empleados multiplicado por 100 y establecemos la meta que se va a disminuir en un 5%. Así de sencillo es construir un indicador. Entonces, no se vayan a confundir. Como resumen, ¿qué son los indicadores? Son fórmulas matemáticas o expresiones que marcan un logro alcanzado y que se redactan en participio pasado. Son esas dos cosas, o la fórmula matemática o la redacción. Que para construir el indicador necesitamos primero establecer el factor clave, es decir, nosotros decimos cómo queremos medir nuestro indicador, eso no lo tiene que imponer nadie. Segundo, determinamos las variables. Tercero, construimos una fórmula matemática o redactamos en participio pasado. Y cuarto, establecemos la meta. Entonces, en la segunda columna, después del resumen narrativo, nosotros tenemos que, y la tarea es del proyecto que ustedes están realizando, establecer los indicadores. Recuerden leer el PDF que acompaña este video, recuerden contestar los quizzes o los cuestionarios de autoevaluación y recuerden ir adelantando los casos prácticos. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.